No, 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 en la página de Facebook de Usada. Ah, pues el video dura como un minuto y cacho. Igual le aviso por mensaje cuando termine esta onda. Ahorita ya salgo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta plática del acuerdo conclusivo. Les habla Alejandro Ovear Mendoza, supervisor del área de comercio exterior de Osaga Logística. Vamos a dar unos minutos en lo que se conecta un poco más de gente a esta plática. Muchas gracias otra vez por acompañarnos a esta plática. Unos minutos en lo que se conecta un poco más de gente a esta plática. Muchas gracias otra vez por acompañarnos a esta plática. Unos minutos en lo que se conecta un poco más de gente a esta plática. Muchas gracias otra vez por acompañarnos a esta plática. Unos minutos.
A los que se van conectando, muchas gracias nuevamente por conectarse, por acompañarnos en este pequeño taller, esta plática de qué es el acuerdo conclusivo. Estaremos viendo el acuerdo conclusivo como medio de defensa en materia de comercio exterior. Estamos dando unos minutos en lo que se conecta un poco más de gente. En un momento damos inicio a esta plática. Gracias. Vamos a darle un par de minutos más para dar inicio a esta plática. Simplemente me gustaría recordarles, a partir de este momento, vamos a bloquear lo que es el micrófono. Todas sus dudas y preguntas que tengan en relación a esta plática las pueden con mucho gusto hacer al final del taller, haciéndolas llegar ya sea a través de un comentario, a través de la presentación, un correo electrónico o en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o cualquier otro medio que ustedes mejor decidan. Y damos inicio, primeramente me introduzco nuevamente, mi nombre es Alejandro Mena Mendoza, soy licenciado en Derecho, soy supervisor del área de comercio exterior de Grupo Usaga Logística. El día de hoy vamos a estar platicando del acuerdo conclusivo, sobre todo como medio de defensa en materia de comercio exterior. Cualquier duda o comentario, por favor de hacer llegar a nosotros a través de nuestras redes sociales o en esta misma presentación con un comentario hasta el final de la plática. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con el acuerdo conclusivo. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Si bien manejo el acuerdo conclusivo como un medio como un medio alternativo de defensa, en realidad lo que es el acuerdo conclusivo es un medio alternativo para resolver, en su caso, de forma anticipada y consensuada entre los particulares y la autoridad, aquellos hechos que fueron calificados por la autoridad como posibles generadores de omisión de contribuciones o, en su caso, multas. Este punto me gustaría platicarlo y comentarlo de forma desmenuzada para saber y ustedes tengan conocimiento a qué nos referimos con un medio alternativo para resolver de forma anticipada. Bien, quizás no todos conozcan, pero cuando la autoridad nos emite una resolución determinante que nos imponga multas, nos determine omisión de contribuciones, los contribuyentes tenemos distintos medios de defensa. Si bien el acuerdo conclusivo no se puede manejar como un medio de defensa en sí, existen medios de defensa tradicionales como es el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. Pero el acuerdo conclusivo tiene como principal característica que es de forma anticipada, esto es, durante el procedimiento de fiscalización. Decimos que es de forma anticipada porque precisamente se lleva a cabo durante el procedimiento y antes de la emisión de una resolución determinante. Y consensuada porque es prácticamente un acuerdo que se puede llegar a llevar a cabo entre los contribuyentes y las autoridades. Está limitado este acuerdo conclusivo a lo que es el ejercicio de facultades de comprobación tradicionales que comúnmente maneja la autoridad, como auditorías. También otro de los puntos que a considerar es
que el acuerdo conclusivo nos permite no solamente llegar a acuerdos con la autoridad, sino también dentro del propio acuerdo conclusivo podemos regularizar nuestra situación fiscal. Entonces, teniendo en cuenta que el acuerdo conclusivo en sí es un medio alternativo para resolver de forma anticipada los procedimientos de fiscalización, vamos a continuar. Ok, el origen. El origen del acuerdo conclusivo lo tenemos como uno de los servicios que ofrece PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, no solamente ofrece servicios de asesoría, de representación fiscal, sino también otro de sus servicios muy importante es el acuerdo conclusivo. En este acuerdo conclusivo es importante conocer y que ustedes tengan en mente que PRODECON no funciona como una representación de los contribuyentes, es decir, en el acuerdo conclusivo, PRODECON toma un papel imparcial entre el particular, entre los contribuyentes y la autoridad. Entonces, es importante considerar y no perder de vista este punto, porque podemos considerar que en los otros servicios que ofrece PRODECON sí se pone del lado del contribuyente, ya sea para dar asesoría o asistencia, o en su caso, hasta llegar a representarlos en algún juicio o algún medio de defensa alternativo. Muy bien, ¿cuál es el marco normativo que tiene el acuerdo conclusivo? El acuerdo conclusivo lo encontramos dentro del Código Fiscal de la Federación, en el título 3º, capítulo 2, en los artículos 69C al 69H. Asimismo, dentro del lineamiento que regula el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en este caso, para efectos de esta plática, vamos a referirnos a ellos como los lineamientos de PRODECON. Primero que nada, ya conociendo qué es el acuerdo conclusivo, es importante primeramente tener en cuenta la procedencia de este medio alternativo de resolución de conflictos. Y vemos que la procedencia debemos entenderla como la limitante que tienen los contribuyentes para hacer valer este recurso o este medio. Y está limitado, como ustedes les estaremos platicando el día de hoy, está limitado a podemos llamarlo, a un plazo en el cual los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar la adopción de este acuerdo conclusivo. Y podemos decir que comienza, de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, a partir del inicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se notifique la resolución determinante. Pero también hay que considerar que dentro del propio señalamiento que establece el Código Fiscal, el inicio, o podemos decir, el inicio, la ventana que tienen los contribuyentes, no es sino a partir de la notificación de ciertos actos en donde la autoridad de conocer los hechos que está calificando. Estos hechos los vamos a ver reflejados, por ejemplo, en lo que es la visita domiciliaria, en el último acta parcial, o bien en el acta final, en las revisiones de gabinete, a través del oficio de observaciones, y en las revisiones electrónicas, en la resolución provisional. Nos dice el Código Fiscal que la adopción del acuerdo conclusivo se puede dar en cualquier momento a partir del inicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de los hechos u omisiones. Para este punto, quiero resaltar lo que se refiere este párrafo en cuanto a las facultades de comprobación y la resolución. Facultades de comprobación, normalmente cuando la autoridad refiere facultades de comprobación en algún requerimiento que hagan los contribuyentes, en algún aviso, en alguna carta de invitación, o cualquier otro documento que implique alguna multa también, la autoridad suele poner algunas leyendas o en los últimos párrafos haciendo referencia a facultades de comprobación. Y como ya lo mencionaba anteriormente, cuando la autoridad hace referencia a facultades de comprobación, generalmente se refiere a las auditorías. Bien, otro punto que hay que tener en cuenta es la resolución. ¿A qué se refiere la parte de la procedencia cuando se establece que es hasta antes de que se notifique la resolución? Bien, aquellos que están siendo objeto de un ejercicio de facultades de comprobación, de una auditoría, ya sea una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, sabrán que el procedimiento dura aproximadamente 12 meses. Y termina con la notificación de una resolución determinante. Esto es, un documento donde la autoridad nos da a conocer aquellos hechos que originaron la determinación en su caso
de omisión de contribuciones y también de multas. Entonces, a esto nos referimos con la resolución determinante. Este documento que pone fin al procedimiento y en su caso nos determina alguna omisión de contribuciones y multas. Bien. También quiero resaltar la parte donde establece la autoridad que siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos o omisiones. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, como les comentaba, aquellos que han conocido un ejercicio de facultad de comprobación, una auditoría, conocerán que la autoridad nos da a conocer aquellos hechos que posiblemente originen alguna omisión de contribuciones, algunas irregularidades que tengamos en nuestra operación a través del último acta parcial, en el caso de las visitas domiciliarias, y posteriormente en el acta final. En relación a la revisión de gabinete, nos da a conocer a través de un oficio de observaciones aquellas observaciones, irregularidades que haya detectado en nuestros procesos, en nuestros documentos, en nuestra información. Igualmente, en el mismo sentido son las resoluciones provisionales en el tema de las revisiones electrónicas. Entonces, tenemos que el momento para proceder a ingresar nuestra solicitud de adopción de acuerdo conclusivo lo tenemos a partir de que la autoridad nos da a conocer el último acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones o en su caso la resolución provisional. Aquí yo quiero hacer la recomendación a todos ustedes que nos están acompañando. ¿Cuál es el mejor momento para nosotros poder ingresar el acuerdo conclusivo? Bien, como les mencionaba, tenemos una ventana de tiempo o un lapso, un plazo en el que podemos ingresar nuestro acuerdo conclusivo. Entonces, el cual inicia a partir de la notificación de estos actos que ven enlistados. Y el final de este lapso de tiempo que tenemos es la notificación de la resolución. Aquí el detalle es que los contribuyentes no tienen certeza, no pueden conocer cuál será la fecha en la que la autoridad procederá a notificar la resolución determinante. Es decir, por ejemplo, en el último acta parcial, en el tema de las visitas domiciliarias, tenemos un plazo de 20 días para presentar pruebas y manifestar lo que a derecho convenga y posteriormente se levantará el acta final. Y a partir de la notificación del acta final, o mejor dicho, del levantamiento del acta final, la autoridad contará con un plazo de 6 meses para notificar la resolución determinante. En este caso, la autoridad puede proceder a notificar la resolución a partir de la notificada o levantada del acta final, contando para ello con 6 meses para hacer la notificación. Es decir, la puede notificar la resolución al mes 1, al mes 2, al tercer mes, al cuarto, al quinto, o esperarse hasta los últimos días de los 6 meses con los que cuenta para notificar la resolución. Pero no hay certeza en la fecha en que la autoridad va a proceder a notificarnos la resolución determinante. Por lo tanto, nuestra recomendación es que una vez dado a conocer al contribuyente los actos que ven enlistados, el último acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones o en su caso la resolución provisional, los contribuyentes procedan o analicen la opción de ingresar un acuerdo, la solicitud de una adopción del acuerdo conclusivo. Ese sería el mejor momento en que podemos ingresar nuestro acuerdo conclusivo. Ahora bien, ¿cuáles son las características y beneficios del acuerdo conclusivo? Quizás no se los comenté, pero el objetivo de este curso o taller o plática, como quieran tomarlo, es concientizar a los contribuyentes que tienen un medio alternativo para resolver o llevar a cabo o tener una resolución favorable que pueda satisfacer a los contribuyentes cuando se ven sujetos a un procedimiento de fiscalización. Este acuerdo conclusivo es bastante provechoso si se lleva de forma adecuada para los contribuyentes que están siendo auditados. Y para ello pongo las características y beneficios que podemos resaltar del acuerdo conclusivo. Quizás todos puedan catalogarse como características del acuerdo conclusivo, pero a mí me gusta hacer énfasis en beneficios porque quiero resaltar y hacerles entender a ustedes que nos acompañan cuáles son los beneficios, el provecho que le podemos sacar a un acuerdo conclusivo. Empezamos con las características y hacemos alusión a que es una resolución anticipada y consensuada. Ya lo manejábamos al inicio de la presentación, que el acuerdo conclusivo es un medio de solución anticipada y consensuada. Refiriéndonos a que es de forma anticipada,
a que precisamente se lleva a cabo dentro del propio procedimiento de fiscalización, es decir, antes de que se notifique la resolución determinante y consensuada porque es un acuerdo entre las partes, tanto de los particulares como de la propia autoridad fiscalizadora. Otra característica que define al acuerdo conclusivo es que es definitivo. ¿A qué se refiere con definitivo? Bueno, el Código Fiscal dice que el acuerdo conclusivo no admite ningún medio de defensa o recurso en contra. Es decir, cuando las partes, los contribuyentes y las autoridades se ponen de acuerdo en cómo van a finalizar un procedimiento de fiscalización, ya no es procedente un medio de defensa ni por parte de la autoridad ni por parte de los contribuyentes. ¿A qué medio de defensa nos referimos? Quizás a la interposición de un recurso de revocación, de un juicio de nulidad, de un amparo. Ya no sería procedente una vez que se ha firmado y adoptado el acuerdo conclusivo. Es definitivo el acuerdo entre estas partes. La otra característica que podemos mencionar de los acuerdos conclusivos es que no tiene ningún costo. Quizás los que conozcan otros medios de defensa como el recurso de revocación y el juicio de nulidad pueden considerar que tampoco estos medios de defensa tienen costos para los contribuyentes, pero quizás no sea del todo cierto. El acuerdo conclusivo se lleva ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y no tiene ningún costo y lo puede hacer el propio contribuyente sin necesidad de algún asesor, de algún abogado, pero con la opción de poder contar con ellos para mayor seguridad del propio contribuyente. Por ejemplo, en el caso de los recursos de revocación, si bien es cierto, lo puede interponer el contribuyente mismo, tiene que cumplir este recurso ciertas formalidades y debe exponerse en forma clara y precisa, que quizás los contribuyentes no tengan esa facilidad de hacerlo, por lo cual normalmente lo hacen a través de un abogado, de un especialista en materia administrativa o fiscal. Igualmente para el juicio de nulidad, otro medio de defensa tradicional, quizás podemos decir que no tiene ningún costo interponer un juicio de nulidad, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos un crédito fiscal determinado a la cuenta del contribuyente, este crédito fiscal se tiene que garantizar ante el Tribunal Fiscal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Entonces, no podemos decir que no tiene ninguna repercusión económica al contribuyente el optar por este medio de defensa, porque al final de cuentas tendrá que garantizar este crédito fiscal, ya sea a través de una garantía o incluso pagando el propio crédito fiscal. A diferencia de esto, el acuerdo conclusivo aún no tenemos un crédito fiscal en el cual la autoridad nos haya determinado, sino que dentro de este acuerdo conclusivo nosotros podemos presentar la información a la autoridad e ir disminuyendo aquellas observaciones que nos tenga detectada la autoridad. Ok, y de aquí pasamos a los beneficios. Quizás es la parte más interesante de lo que nos puede ofrecer el acuerdo conclusivo y lo más valioso que tenga este medio alternativo. El primer beneficio que señalo yo es la suspensión de plazos. ¿A qué nos referimos con la suspensión de plazos? Bueno, como ya mencionábamos, el acuerdo conclusivo se puede interponer, tiene la limitante de la procedencia, que es el plazo que tenemos para interponerlo y en contra de qué. Quizás no lo mencioné anteriormente, pero solamente el acuerdo conclusivo es procedente en contra de estos medios, perdón, de estas facultades de comparación que mencionaba con anterioridad, de las visitas domiciliarias, de las revisiones de gabinete y las revisiones electrónicas. Solo es procedente para estos casos la adopción del acuerdo conclusivo. Entonces, cuando el Código Fiscal nos habla de la suspensión de plazos y tomando en cuenta que tenemos una ventana para la interposición de la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, tenemos que tener en cuenta que la suspensión de plazos se refiere a los plazos que tienen las autoridades para finalizar el procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, en el caso de las visitas domiciliarias, cuando se interpone o se ingresa la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, una vez tengamos nosotros levantada el último acta parcial, la autoridad suspenderá el plazo para la emisión o levantamiento del acta final. Si decidimos presentar nuestra solicitud de acuerdo conclusivo una vez se haya levantado el acta final, lo que suspende es el plazo que tiene la autoridad para la emisión de la resolución. En el caso de la revisión de gabinete, la autoridad nos notifica el oficio de observaciones y en este caso, cuando decidimos
presentar nuestra solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, dentro del plazo que tenemos para la presentación de pruebas y alegatos, lo que se suspende es precisamente ese plazo. Si lo hacemos posteriormente al concluir nuestro plazo de 20 días para presentar pruebas, lo que se suspende es el plazo para que la autoridad emita su resolución. Igualmente para el caso de las revisiones electrónicas, tenemos la resolución provisional que se notifica al contribuyente y posteriormente el contribuyente tiene la oportunidad de contestar un requerimiento. Este plazo también se ve suspendido si decide el contribuyente hacer uso del acuerdo conclusivo. A eso nos referimos con la suspensión de plazos. Y aquí quiero hacer énfasis en que quizás la suspensión de plazos puede representar el mayor beneficio para los contribuyentes que están siendo auditados. ¿Por qué lo refiero? Bueno, en los casos que me ha tocado trabajar en acuerdos conclusivos para las empresas, el acuerdo conclusivo que suspende los plazos para la conclusión del procedimiento de fiscalización le da la oportunidad al contribuyente de poder, en su caso, si no revisó la información que le presentó la autoridad en su momento, de hacer esa revisión, hacer ese análisis de la documentación que le presentó a la autoridad para verificar si efectivamente la información está correcta. O bien, en el caso de, por ejemplo, a mí que me tocó trabajar con bastantes empresas maquiladoras, estas empresas con registro del programa IMEX, tienen en común que la autoridad fiscalizadora le observa con mayor frecuencia la omisión en el retorno de sus mercancías. Estas empresas que se dedican a la importación temporal de mercancías y que están obligadas a su retorno o exportación, tienen el mayor problema en poder acreditarle a la autoridad la descarga de estas mismas mercancías. Entonces, siendo este el problema principal de estas empresas, quizás la solución o el mayor beneficio que puedan encontrar en el acuerdo conclusivo es el tiempo en poder hacer correcciones a su sistema anexo 24 o en su caso, recabar la información necesaria para poder desvirtuar las observaciones que la autoridad nos tenga señaladas. Entonces, la suspensión del plazo puede ser el mayor beneficio que pueden tener los contribuyentes en el acuerdo conclusivo. Después tenemos la presentación de pruebas. Precisamente refiriéndonos a la oportunidad que tenemos con la suspensión de los plazos, la presentación de pruebas, a diferencia del procedimiento de fiscalización, donde tenemos plazos establecidos para el caso, por ejemplo, de las visitas domiciliarias, de 20 días, o en su caso, si está siendo fiscalizado más de un ejercicio, 15 días más. Tenemos la oportunidad, bueno, una vez transcurrido esos 35 días en los hipotéticos casos de más ejercicios, tenemos solamente 35 días para presentar pruebas de alegatos. Una vez que transcurrido ese plazo, la autoridad procederá al levantamiento del acta final. En el acuerdo conclusivo tenemos la posibilidad de presentar nuestras pruebas y que la autoridad proceda a su análisis. Y una vez analizadas estas pruebas por parte de la autoridad, podemos, tenemos la opción de poder presentar más evidencia, más pruebas, más argumentos. Entonces, básicamente, lo que nos ofrece el acuerdo conclusivo con la autoridad es la posibilidad de estar rebotando información, de estar proveyendo de pruebas, de argumentos, de todo lo que tengamos, lo que tenga el contribuyente a su disposición para poder aclarar los casos que la autoridad le haya señalado como posibles omisiones de contribuciones o multas y poder tener la oportunidad de corregirse. Entonces, la presentación de pruebas es parte fundamental del acuerdo conclusivo para los contribuyentes que están siendo fiscalizados. También otra de las características o beneficios del acuerdo conclusivo son las mesas de trabajo. Normalmente, en las visitas domiciliarias, un contribuyente cuando se le es notificada la orden de visita y levantada el acta inicial, suele no tener contacto con los auditores más que el momento de hacer entrega de la información que les requería. Y en las mesas de trabajo de PRODECON tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa, en una reunión, tanto con PRODECON como las autoridades responsables de nuestra auditoría. Entonces, ¿qué nos permite? ¿Cuál es el beneficio que podemos adquirir de solicitar una mesa de trabajo? Pues es el presentar directamente a la autoridad, conocer su criterio, si efectivamente es una autoridad que está abierta
a la presentación de pruebas, a la presentación de argumentos, quizás hasta poder llegarlos a convencer de que las observaciones que nos han hecho no son las correctas o no fueron hechas de forma correcta. Entonces, podemos considerar o analizar cuál será la postura de la autoridad en caso de que vayamos o no a poder suscribir el acuerdo conclusivo. Entonces, la mesa de trabajo es muy beneficiosa porque también nos da la oportunidad de acordar dentro de esta mesa de trabajo con la propia autoridad, de poder presentar la información, de hacer referencia a casos en específico para la presentación de más pruebas, para la presentación de argumentos. Entonces podemos de forma consensuada con la autoridad acordar sobre ciertas observaciones que nos ha hecho para poder desvirtuarlas. Entonces es muy provechoso que tengamos la oportunidad de sentarnos frente a la autoridad que nos está auditando y poderle presentar nuestro caso, ya sea a través de documentos o de argumentos. Muy bien. Por último, tenemos la condonación de multas. Quizás sea el más atractivo de todos, pero no lo considero yo quizás el de mayor provecho, porque, como ya les comentaba, para mí el de mayor provecho es la suspensión de los plazos, aunque la condonación de multas, que en este caso nos establece el Código Fiscal que para el primer acuerdo conclusivo que se suscriba por parte de los contribuyentes, tendrá derecho al beneficio de la condonación de multas al 100%. Suena muy provechoso para los contribuyentes, pero quizás con la oportunidad de presentar pruebas, con la suspensión del plazo para preparar argumentos, para preparar, en algún caso, en el caso de las maquilas que les comentaba, presentar una reestructura incluso de su anexo 24, y puedan hacer las correcciones necesarias para poder acreditar a la autoridad el descargo de mercancías o cualquier otra observación que tengamos, o incluso información que podamos requerir a un tercero y que en su momento no pudimos presentar a la autoridad. Entonces, la suspensión de plazo considera todavía más provechoso que la condonación de multas, aunque les comento un caso en particular para que tengan en mente el potencial de la condonación de multas. De hecho, fue mi primer caso. El primer caso que tuve de acuerdo conclusivo fue una empresa que tenía la observación de haber realizado exportaciones sin los debidos permisos. Es decir, sí contaban con permisos de exportación, pero estos estaban limitados a ciertas cantidades. Entonces, esta empresa realizó exportaciones sobrepasando los límites de estos permisos que tenía en grandes cantidades. No eran muchas operaciones, pero sí grandes cantidades. Entonces, la autoridad detecta esa inconsistencia en las operaciones de esta empresa y le inicia facultades de comparación a través de una revisión de gabinete. En este escenario, la empresa pues, no tenía ninguna evidencia para acreditar que efectivamente no le aplicaban dichas sanciones o, bueno, de hecho, si fueron puras multas, lo que le aplicaba a esta empresa, no había omisión de contribuciones, simplemente eran puras multas. Pero el monto de las multas llegó hasta 30 millones por el tema de la cantidad de mercancía que exportó sin cumplir con el permiso adecuado, o excediendo, mejor dicho, los permisos. Entonces, para esta empresa resultó ser provechoso en gran medida de poder subsanar o terminar lo que es el ejercicio de facultades de comprobación con la condonación al 100% de las multas. Entonces, esta empresa pues la libró, ¿no? Pero hay otras empresas que quizás, como les comentaba, no sea necesario la adopción del acuerdo conclusivo con la condonación al 100% de las multas, porque quizás puedan, durante la presentación de pruebas, con las mesas de trabajo, lograr disminuir en gran medida el posible crédito fiscal que pretende la autoridad determinarles. Entonces, quizás ni siquiera sea necesario para estas empresas utilizar dicho beneficio. También algo particular de este beneficio de la condonación de multas es que solamente en el primer acuerdo conclusivo que se suscriba se tiene la condonación al 100%. En los posteriores acuerdos conclusivos que suscriban los contribuyentes, la condonación será en un porcentaje menor. Ok. Del desarrollo del acuerdo conclusivo. En este punto, yo quiero resaltar cuatro
cuatro características que nos van a hablar o definir lo que es el acuerdo conclusivo. Y lo primero tiene que ver con los principios con los que se rige el acuerdo conclusivo, que es el de flexibilidad, celeridad y de inmediatez. ¿Y qué significan estos principios, no? Bueno, la flexibilidad, como su nombre lo indica, es ser flexible. Permite a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, ser flexible en cuanto a sus plazos, en cuanto a su propio procedimiento en sí. Haciendo una comparación, les mencionaba que los contribuyentes dentro de una visita, o ya sea de una revisión de gabinete también, cuentan con un plazo muy específico para la presentación de pruebas. Aquí en este caso, PRODECON cuenta con la flexibilidad de poder hacer varios requerimientos, de poder extender el plazo de presentación de pruebas, no solamente limitarse a una sola ocasión el requerimiento de pruebas. Dependerá de mucho de cómo lleven los contribuyentes la presentación de pruebas, o en su caso, intentar desvirtuar cada una de las observaciones que le tiene detectada la autoridad. Tiene esa flexibilidad del acuerdo conclusivo para tener cierta pausa y tener acondicionarse mejor a los contribuyentes y para poder lograr sobrellevar una auditoría. El principio de celeridad. Bueno, quizás este principio se contraponga un poco al principio de flexibilidad, por lo que comentaba, la PRODECON tiene la opción de hacer ampliaciones de términos para la presentación de requerimientos. Por ejemplo, si un contribuyente es requerido, que está en acuerdo inclusivo, si es requerido por la autoridad, por PRODECON, para la presentación de un requerimiento, o si es citado por la autoridad para efectos de llevar una mesa de trabajo o simplemente una reunión con la autoridad, PRODECON tiene la flexibilidad de poder solicitar la extensión de un plazo, a prórrogas. Entonces, quizás la celeridad, que significa darle, pues, velocidad, ser más corto en los plazos para cumplir con el procedimiento, en sí es concluir el procedimiento lo más rápido posible. Quizás se contraponga con la propia flexibilidad de PRODECON. Y por último tenemos el principio de inmediatez, que es algo similar a la celeridad, toda vez que cuando nos referimos a inmediatez, en este caso la autoridad PRODECON, podemos solicitar a PRODECON como contribuyentes que estamos siendo auditados, que la autoridad que nos está auditando nos dé a conocer las observaciones lo más pronto posible. Es decir, les pongo un ejemplo. Un contribuyente que está siendo auditado y se le dio a conocer en el último acta parcial o en el oficio de observaciones, en el caso de una revisión de gabinete, le da a conocer las observaciones, por lo cual puede ser objeto de una resolución determinante. Quizás no le da a conocer los detalles de cómo realizó la revisión de documentos, cómo realizó el análisis de esos documentos y cómo llegó a la conclusión de que efectivamente el contribuyente se ubica en un supuesto de omisión de contribuciones y de multas, ¿no? Entonces, este principio de inmediatez limita a la autoridad a que nos dé a conocer cuáles fueron las causas, y eso se da mucho en PRODECON, de solicitarle a la autoridad que nos dé a conocer específicamente cuáles son las causas, cuáles son los casos, cómo realizó la validación de la información, cómo hizo el análisis de su información que tenía en sus bases de datos. Este principio de inmediatez nos permite hacer esto en el acuerdo conclusivo. Otro de los puntos que hay que resaltar dentro del desarrollo del acuerdo conclusivo es el que carece de mayores formalismos. Como ya les comentaba, pues el acuerdo conclusivo es muy flexible y permite a las partes, tanto a la autoridad como a los contribuyentes, presentar prórrogas, presentar varios requerimientos, presentar solicitud de información. Entonces, estas solicitudes de información, estos requerimientos, muchas de las ocasiones se dan a través de medios electrónicos, de correos. No, en este caso, PRODECON no se limita tanto a lo que establece los lineamientos de la PRODECON, sino que da la oportunidad que sean las partes quienes acuerden el mejor desarrollo del procedimiento del acuerdo conclusivo. Como tercer punto, señalé
que se presupone la voluntad auténtica de las partes, autoridad revisora y contribuyente. Como ya mencionaba para el punto anterior, lo que impera en el acuerdo inclusivo es la voluntad de las partes, ya sea que lleguen a un entendimiento y se lleve a cabo un buen acuerdo inclusivo donde los contribuyentes puedan presentar la información, se le da oportunidad de quizás trabajar en la información que no tienen a su disposición, le permita a la autoridad hacer la presentación en días después. Es un acuerdo de voluntades que permite este tipo de desarrollo del acuerdo inclusivo. Y por último, también señalo que el procedimiento no adversarial implica necesariamente la buena fe de las partes para alcanzar ese fin. Bueno, en este punto, como lo vengo mencionando, más que nada se busca que ambas partes lleguen a la solución de conflictos de común acuerdo, pero también se busca que los contribuyentes, en lo particular, me he enfocado más en los contribuyentes, que actúen de buena fe. Como ya mencionamos anteriormente, uno de los beneficios es la suspensión de los plazos y una de las características o los principios por los cuales se rige el acuerdo conclusivo, que es la flexibilidad. No tratar este punto que señalo, se trata de no abusar de la flexibilidad de la autoridad, del procedimiento en sí, para simplemente dilatar la resolución o la conclusión de la auditoría. Entonces, es lo que se busca, que los contribuyentes actúen de buena fe. Bien, el acuerdo conclusivo, en cuanto a su conclusión. El acuerdo conclusivo, les quiero comentar, en sí, el procedimiento implica solamente el rebotar información con la autoridad, ¿no? Se trata simplemente de poder presentar información que en su caso no tuvieron disponibles, de hacer argumentos que quizás no tenían conocimiento. Se trata de simplemente estar rebotando información y quizás en su caso llegar a desvirtuar todas las observaciones que en su caso la autoridad le haya señalado dentro del acta final, del último acta parcial, del oficio de observaciones, de la resolución provisional. Y una vez, podemos decir, rebotada la información con la autoridad, se puede dar dos supuestos para concluir el procedimiento, ya sea que las partes estén de acuerdo hay un consenso entre las partes para finalizar el acuerdo conclusivo, y en este caso, ya sea que la autoridad, una vez analizada toda la información que pudo haber presentado el contribuyente dentro del acuerdo conclusivo, proponga los escenarios, ya sea de autocorrección, el pago de multas o lo que decide el contribuyente, pero la autoridad hace la propuesta de los escenarios y ya será de común acuerdo que opten por alguno de los escenarios que propone la autoridad. Incluso puede llegar a darse el caso de tener que regularizar mercancía, de corregir pedimentos. Entonces, este acuerdo será consensuado entre los contribuyentes y la autoridad. El contribuyente solicitará en su puesto la emisión de líneas de crédito para hacer el pago en caso de multas, de omisión de contribuciones, la corrección de pedimentos, rectificaciones, cualquier cosa que necesite hacer el contribuyente para que de común acuerdo se llegue a la finalización del acuerdo inclusivo. O el otro escenario es que no lleguen a un acuerdo entre las partes, entre la autoridad y el contribuyente, no se logre llegar a un consenso. Esto se puede dar, como ya les comentaba, en una mesa de trabajo puedes conocer cuál será el criterio de la auditoría. No lo percibas que no acepte cualquier argumento, que no acepte pruebas. Entonces ya puedes ir viendo quizás desde una mesa de trabajo que quizás no vas a llegar a un consenso con la autoridad en cuanto a las observaciones que te ha detectado. Y en este punto sí quiero hacer énfasis en muchos de los casos en los cuales me ha tocado participar, ya sea dentro de un acuerdo conclusivo o dentro de los procedimientos de fiscalización, las auditorías, que muchos de los contribuyentes, antes de llegar con el asesor, manifiestan que pues tienen una buena relación con el auditor, ¿no? En la mayoría de los casos es así, ¿no?
los contribuyentes manifiestan que se llevan muy bien con el auditor, que ya presentaron la documentación, que les dé la oportunidad de un día más para presentar documentación. Entonces, se tiene esta falsa percepción de que el auditor puede llegar a ser tu amigo, ¿no? Y la verdad no, es que tu trabajo es fiscalizar. Entonces, creo que el contribuyente debe dar un paso atrás y ser lo más profesional que se puede y considerar que la autoridad en algunos casos no va a aceptar los argumentos, no va a aceptar las pruebas, por más evidentes que para nosotros sea que está mal la autoridad puede optar por ignorarnos y no va a quedar otra opción que concluir el acuerdo inclusivo sin que se llegue a un acuerdo y reanudar en ese caso el procedimiento que se detuvo con la suspensión del procedimiento, con la suspensión de los plazos. Ya vimos que dependiendo del momento en cual se ingrese el acuerdo conclusivo, es el plazo que se reanuda. Para retomar, si lo metimos la solicitud del acuerdo conclusivo en fecha posterior en que se levante el último acta parcial, pues se reanudan los plazos para el levantamiento del acta final. Si presentamos el acuerdo conclusivo una vez levantada el acta final y no llegamos a un consenso con la autoridad, se reanudan los plazos para la emisión de la resolución. Igual para el caso del oficio de observaciones dentro de la revisión de gabinete. Si lo ingresamos dentro de este plazo que tenemos para la presentación de pruebas, pues se reanuda el plazo para la presentación de pruebas dentro del oficio de observaciones, o si lo hicimos después del plazo que tenemos para la presentación de pruebas del oficio de observaciones, se reanuda el plazo para la presentación, mejor dicho, para notificación, para la emisión y notificación de la resolución determinante. Igual es el caso para las revisiones electrónicas que se reanudan dependiendo del momento en que lo hicimos. Si lo hicimos dentro del plazo que tenemos para contestar el requerimiento que viene en la resolución provisional, el plazo para contestar el requerimiento se reanuda, o si lo hicimos después, se reanudará el plazo para la emisión de la resolución determinante. Entonces, esos son los dos supuestos en los que puede concluir el acuerdo inclusivo, recordando siempre que el acuerdo inclusivo es benéfico para los contribuyentes por la oportunidad de la prestación de pruebas, de evidencia, de argumentos, y a ello quiero llegar con las recomendaciones que hago para considerar el acuerdo inclusivo como un medio de solución muy efectivo, altamente efectivo y provechoso si los contribuyentes tienen el conocimiento y la asesoría adecuada para poder aprovechar al máximo este medio de solución de forma anticipada. Para ello hacemos recomendaciones. Pongo como primera recomendación que es la reacción, el analizar opciones. En este caso me refiero a que los contribuyentes que están siendo auditados en el momento en que sean notificados de la orden de visita y posteriormente del levantamiento del acta inicial, tengan conciencia de las opciones que tienen que tiene como empresa para poder sobrellevar ese procedimiento de fiscalización. Igual para el caso de las revisiones de gabinete y las electrónicas, una vez notificado el oficio de observaciones, los contribuyentes tienen que analizar cuáles son sus opciones. Para las revisiones electrónicas, una vez notificada la resolución provisional, que son mucho más cortos los plazos para hacer ese análisis, tiene que hacerse ese análisis forzosamente para plantearse cuáles son las opciones que tienen los contribuyentes para dar para llevar a buen puerto estas auditorías, ¿no? La recomendación de la información. Cerciorarse de contar con la información necesaria. Una vez que nos enfrentamos a una auditoría, es fundamental para los contribuyentes saber qué información le está requiriendo la autoridad y si esa información que nos está requiriendo la autoridad la tenemos de forma correcta, si tenemos nuestras operaciones de forma correcta, en el caso hablando de comercio exterior, si tenemos nuestro sistema de anexo 24 actualizado, lo tenemos bien alimentado. Entonces, es fundamental para las empresas hacer un análisis previo a presentarle, a entregarle la información que nos está requiriendo la autoridad, de hacer nuestra propia evaluación de la información y se recomienda altamente que se haga a través de un asesor, precisamente porque se tiene una tercera opinión, ¿no? No simplemente de quien
lleva a cabo las operaciones, por ejemplo, hablando de quién mejor que hacer una revisión de las operaciones que el encargado del área de comercio exterior, pero quizás sea necesaria la óptica de alguien que tiene la experiencia de estos procedimientos. Y a esto me refiero con la tercera recomendación de contar con asistencia, contar con el apoyo especializado. No simplemente el contar con el apoyo especializado te puede ayudar a prever cómo la información que te ha requerido la autoridad, sino que en el supuesto de que consideres o ni siquiera consideres, ¿no? En algunos casos, en muchos de los casos que nos han tocado, los contribuyentes presentan la información tal cual se la pide la autoridad, ¿no? Sin siquiera hacer una revisión previa de la misma, se le entrega a la autoridad y la autoridad, pues no tienes noticias de ella hasta que te llega el oficio de observaciones en el caso de las revisiones de gabinete, o te llega con el levantamiento del último acta parcial, dando a conocer las observaciones, y te llevas una gran sorpresa, ¿no? De que tu información no estaba correctamente capturada, no tiene un orden correcto, y resulta que tienes observaciones con un monto muy cuantioso, ¿no? Entonces, el poder contar con un asistente especializado que te ayude a evaluar desde un inicio el qué está solicitando la autoridad y por qué lo está solicitando, es vital para las empresas, considerando que es muy importante que las auditorías no simplemente las hace la autoridad de forma aleatoria a los contribuyentes, sino que previamente a seleccionar a aquellos contribuyentes a quienes se le va a practicar un ejercicio de facultad de comparación, se realiza un análisis de riesgo. Esto es una verificación de su información de la base de datos que lo que cuenta la autoridad y en donde se detectan posibles omisiones de contribuciones o posibles observaciones que deriven en grandes cantidades de multas, y a ellos se les inicia con el procedimiento de fiscalización, no simplemente es de forma aleatoria y gastar los recursos, gastar personal en posibles auditorías que no dejarían nada para la autoridad. Entonces, la autoridad cuando te inicia una facultad de comparación es altamente probable que ya haya detectado una, una observación que se traduzca en un gran crédito fiscal, ¿no? Por lo general, siempre es así, y es importante por eso para los contribuyentes que desde un inicio, si es posible, desde que se hace la notificación o que se dé inicio al procedimiento de fiscalización, ellos pueden contar con una asesoría especializada que les dé la guía, que los oriente, que les abra los ojos ante qué es lo que posiblemente la autoridad esté revisando, qué es los escenarios, cuáles son los escenarios a los que se puede enfrentar el contribuyente, cuáles son sus riesgos, en fin. Contar con una asistencia especializada es muy importante y puede ser la diferencia en que entre una empresa pueda continuar operando y no. El hecho de tener el acuerdo conclusivo no simplemente con el simple hecho de presentar el acuerdo conclusivo quiere decir que vas a obtener grandes beneficios, sino que necesitas de alguien que tenga la experiencia, que haya llevado a cabo esos procedimientos para que se pueda aprovechar al máximo las ventajas que otorgan el acuerdo conclusivo. Por ejemplo, les comento una anécdota de un contribuyente que estaba siendo auditado y que ya estaba dentro del acuerdo conclusivo, incluso ya estaba por firmar el acuerdo conclusivo. Una de las pocas formalidades que tiene el acuerdo conclusivo es que una vez las partes hayan llegado a un consenso en cuanto a las posibles contribuciones que se vayan a pagar o en su caso, que la autoridad acepte los argumentos para desvirtuar las observaciones, es la firma del acuerdo conclusivo. Documentos, un oficio donde se establecen las propuestas y lo que se ha aceptado durante el procedimiento. Y esta empresa, días antes de la firma del acuerdo conclusivo, te llega con el despacho y simplemente pues quería una opinión respecto a lo que estaba por concluir, ¿no? Y en este caso, esta empresa estaba por firmar un acuerdo conclusivo donde la autoridad la había observado de forma incorrecta, una gran cantidad, estamos hablando de más de 100 millones de pesos, donde el contribuyente ya estaba dispuesto a hacer la firma y a aceptar estas observaciones como si fueran ciertas, y pues se tiene que abrir los ojos al contribuyente de que la autoridad, al igual que nosotros, como cualquier persona, se puede equivocar.
nosotros podemos equivocar en cuanto a realizar una operación, en cuanto a revisar detalladamente un documento, pero la autoridad también se puede equivocar en cuanto al análisis que hace de la información, de la documentación, de los argumentos que se le hacen llegar. En este momento también la autoridad se puede equivocar. Entonces, no tenemos por qué como contribuyentes aceptar como ley o como algo que no puede tener errores las observaciones que nos da a conocer la autoridad. Si bien es cierto, las autoridades pueden, un beneficio del que tienen las autoridades es que gozan de la presunción de legalidad, es decir, todos sus actos se consideran legales, o sea, todos sus actos se entiende que son apegados a la ley, a derecho, son correctos. Y corresponde a los contribuyentes presentar los argumentos por los cuales se considera que no es así. Entonces, si bien la autoridad tiene esa presunción, nosotros tenemos la percepción de que no se equivocan, pero la realidad es otra, ¿no? Las autoridades se equivocan bastante simplemente por el hecho de que son personas como nosotros que también tienen cargas de trabajo extensas, al igual que están llevando nuestra auditoría, pueden estar llevando otras 10 al mismo tiempo, pueden confundirse de contribuyente a la hora de realizar ya el levantamiento del acta, el elaborar el oficio de observaciones, se pueden equivocar de forma garrafal y si no, nosotros no nos oponemos, no hacemos un análisis de lo que nos está diciendo la autoridad, pues se pone en riesgo la operación de la empresa, ¿no? Bueno, y como resumen, el acuerdo inclusivo reitero, es una gran herramienta para los contribuyentes que están siendo auditados o aquellos que posiblemente vayan a ser auditados en estas fechas, toda vez que pues, ya sabemos cómo está la situación actual del país y que actualmente la recaudación no están teniendo buenos números. Entonces es posible que la autoridad opte por aumentar el número de procedimientos de fiscalización. Entonces tenemos que estar preparados y bien informados acerca de los medios de defensa, de las alternativas, de qué podemos hacer ante un eventual ejercicio de facultad de corporación y sobre todo estar conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien y tanto la autoridad como nosotros se pueden equivocar, pero tenemos medios alternativos de defensa y de solución y de conclusión de los procedimientos como es el acuerdo inclusivo. Ahora, si tienen, hasta aquí ha sido la presentación, si tienen alguna duda o comentario respecto a la información que se ha brindado en esta práctica, nos ponemos a disposición, ya sea que nos quieran hacer algún comentario a través de esta plataforma, de correo electrónico o de algunas de nuestras redes sociales. Estamos a disposición para cualquier duda o comentario respecto a cualquier tema. Muchas gracias. No sé si tengamos por aquí algunas dudas. Ok, pues esto fue el taller del acuerdo conclusivo. Igual, un último comentario. Me gustaría hacerles de su conocimiento que si bien dentro de la página de gobernación pueden encontrar un formato de un acuerdo conclusivo, estamos hablando de un formato genérico, ¿no? En este formato tiene la apariencia de un escrito libre. Simplemente se solicita que los contribuyentes llenen sus datos generales, su nombre, el nombre de la empresa, su RFC, su dirección, domicilio fiscal, un domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados en caso de que los contribuyentes se trate de una empresa y quiera autorizar a terceras personas para oír y recibir notificaciones, lo pueden hacer. Entonces, a través de este formato que pueden encontrar en la página de Secretaría de Gobernación,
Entonces pueden llenar el formato o bien, ya sea que cuente con un asesor, el asesor igualmente puede realizar un escrito libre y a nombre de la empresa presentar la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo. No necesariamente tiene que ser a través de este formato, simplemente con que cuente con las formalidades, adjuntando la documentación que acredite la personalidad, la identificación del representante legal, la resolución que bueno, en este caso estamos hablando de oficio de observaciones, del último acta parcial, entonces de los documentos donde se estén calificando hechos u omisiones que puedan generar la determinación de un crédito fiscal. Entonces, apuntando a sus documentos y haciendo el señalamiento de qué es lo que queremos del acuerdo conclusivo, ¿no? Podemos hacer desde un inicio nuestra propuesta ya sea en el sentido de presentar más documentación o simplemente argumentando que el análisis de la información que está haciendo la autoridad no está haciendo la correcta y quizás agregar algún argumento, agregar documentación, solicitar se esclarezcan casos que establecen en los propios documentos que nos está haciendo llegar la autoridad. Entonces, no hay esa formalidad, como ya lo mencionábamos, Prodicon tiene bastante flexibilidad en cuanto a todo el procedimiento y ustedes pueden hacer su presentación de solicitud de acuerdo conclusivo a través del formato o un escrito libre. No hay ningún problema. Las oficinas de Prodicon las encuentran en Plaza Río, en el torre, a un lado de la Comisión Federal de Electricidad. No es un edificio muy visible, no tiene ningún problema, pero sí la recomendación es que se asesoren y tengan conocimiento del acuerdo conclusivo para sacar el mayor provecho posible y poder llevar a cabo una conclusión de sus facultades de comparación a las que están siendo objeto en la mejor manera y sobre todo satisfacer sus observaciones que le está haciendo llegar la autoridad. Entonces, si no hay más comentarios, igual, o las quieren hacer llegar por correo electrónico, si es un caso en particular, con mucho gusto los podemos ayudar, ya sea que nos quieren hacer comentarios a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico. Nuestra página de internet es www.usaga.mx o nos pueden regalar una llamada al 647-5466 o mi correo electrónico es alejandro.beano@eusaga.com. Igual nos ponemos a disposición para cualquier duda o comentario respecto al acuerdo inclusivo, algún otro medio de defensa, ya sea el recurso de revocación, juicios de nulidad, incluso para realizar auditorías preventivas. Nos ponemos a disposición. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.